Carlos, en nuestra familia hay un secreto que nadie ha sabido jamás. Solo yo puedo contártelo a ti. El abuelo Antonio García, de 84 años, susurró estas palabras en su lecho de muerte, revelando el mayor secreto de la familia Alcaraz. Lo que Carlos descubrió esa noche cambiaría para siempre su comprensión no solo de su familia, sino de su destino como tenista y como hombre. Era el 12 de marzo de 2021, una fecha que quedaría grabada para siempre en la memoria de Carlos Alcaraz. Su abuelo Antonio llevaba semanas luchando contra una enfermedad que había debilitado su cuerpo pero que no había logrado apagar el fuego en sus ojos. Durante esos días difíciles, toda la familia se había turnado para acompañarlo en el hospital de Murcia, pero esa noche, Antonio había pedido específicamente quedarse a solas con Carlos. La habitación del hospital estaba sumida en una penumbra tranquila, interrumpida solo por el suave pitido de los monitores médicos. Carlos se sentó junto a la cama de su abuelo, tomando su mano arrugada entre las suyas. Había notado durante las últimas semanas que Antonio parecía estar esperando algo, como si tuviera una misión pendiente que cumplir antes de partir. Carlitos, le había dicho su abuelo con voz débil pero determinada, hay algo que debo contarte antes de irme. Es algo que he guardado durante toda mi vida, algo que mi propio abuelo me contó cuando yo tenía tu edad. Carlos se acercó más, intuyendo que estaba a punto de escuchar algo importante. Antonio comenzó su relato con una pregunta que sorprendió a Carlos. ¿Sabes por qué te llamas Carlos? El joven tenista sonrió, pensando que era una pregunta sencilla. ¿Por papá, no? Carlos también se llama Carlos. Pero su abuelo negó lentamente con la cabeza. No, Carlitos. Te llamamos Carlos por tu tatarabuelo, Carlos Alcaraz Fernández. Un hombre del que la familia nunca ha hablado, pero que cambió el destino de todos nosotros. La curiosidad de Carlos se intensificó. Nunca había oído hablar de un tatarabuelo llamado Carlos. Antonio continuó con esfuerzo. Carlos Alcaraz Fernández vivió a finales del siglo XIX y principios del XX. Era un hombre extraordinario, pero también era un hombre con un secreto que podría haber destruido a la familia si hubiera salido a la luz en esa época. Con voz cada vez más susurrante, Antonio reveló la verdad. Tu tatarabuelo Carlos no era solo un campesino murciano como siempre hemos dicho. Era un espía. Trabajaba para el gobierno español, pero también tenía contactos con revolucionarios y con potencias extranjeras. Durante la guerra de Cuba y las tensiones con Estados Unidos, él fue uno de los hombres que manejaba información secreta que podría haber cambiado el curso de la historia. Carlos escuchaba con asombro. La idea de que su familia tuviera conexiones con el espionaje y la historia política española era completamente nueva para él. Pero Antonio no había terminado. Pero lo más importante, Carlitos, no es lo que hizo tu tatarabuelo, sino lo que descubrió. Antonio hizo una pausa, reuniendo fuerzas para la parte más crucial de su revelación. Durante sus misiones, Carlos Alcaraz Fernández se encontró con un monje budista tibetano que había llegado a España de manera misteriosa. Este monje le enseñó técnicas de concentración mental y control corporal que eran completamente desconocidas en Europa. La historia se volvía cada vez más extraordinaria. Antonio explicó que el tatarabuelo Carlos había aprendido estas técnicas y las había adaptado, combinándolas con el conocimiento occidental para crear un sistema único de entrenamiento mental y físico. Él llamó a estas técnicas el método del águila, porque decía que te permitían ver el mundo desde las alturas, con claridad total y sin miedo. ¿Pero por qué nunca supimos nada de esto?, preguntó Carlos, completamente fascinado por la revelación. Antonio sonrió débilmente. Porque tu tatarabuelo hizo que la familia prometiera mantener el secreto. En esa época, cualquier conexión con prácticas orientales o con espionaje podría haber sido peligrosa. Pero antes de morir, le enseñó estas técnicas a su hijo mayor, con la instrucción de que se transmitieran de generación en generación, pero solo al miembro de la familia que mostrara el mayor potencial para la grandeza. Carlos comenzó a entender la magnitud de lo que su abuelo le estaba revelando. ¿Estás diciendo que estas técnicas se han transmitido a través de nuestra familia durante más de 100 años? Exactamente, confirmó Antonio. Mi abuelo me las enseñó cuando yo tenía 20 años. Yo las practiqué toda mi vida, y aunque nunca busqué la fama como tú, me ayudaron a superar momentos muy difíciles. Durante la guerra civil, cuando tuve que esconderme en las montañas, estas técnicas me salvaron la vida. Antonio explicó que había estado esperando el momento adecuado para transmitir este conocimiento a la siguiente generación. Tu padre es un buen hombre,
pero no tiene el fuego interior que se necesita para dominar estas técnicas. Tu hermano es demasiado joven todavía. Pero tú, Carlitos, tú tienes algo especial. Desde que eras pequeño, he visto en ti la misma intensidad que tenía mi abuelo cuando me hablaba del tatarabuelo Carlos. Con gran esfuerzo, Antonio se incorporó ligeramente en la cama y tomó las manos de Carlos entre las suyas. Las técnicas del método del águila son 5, y cada una es más poderosa que la anterior. Pero debes prometerme que nunca las usarás para hacer daño a otros y que solo las transmitirás a alguien de la familia que consideres digno. Carlos prometió solemnemente, y su abuelo comenzó a explicarle la primera técnica. Se llama visión del águila. Consiste en desarrollar la capacidad de ver cualquier situación desde múltiples perspectivas al mismo tiempo. En el tenis, esto significa que puedes anticipar no solo dónde va a golpear tu oponente, sino también cómo va a reaccionar a tu respuesta, e incluso planificar 3 o 4 golpes adelante. La segunda técnica era respiración de las montañas. Tu tatarabuelo aprendió del monje tibetano que la respiración no es solo para oxigenar el cuerpo, sino para conectar la mente con el universo. Esta técnica te permite mantener la calma absoluta incluso en los momentos de mayor presión, como si fueras una montaña que no se mueve sin importar cuán fuerte sea el viento. La tercera técnica se llamaba corazón de acero. No significa ser frío o insensible, sino desarrollar la capacidad de mantener tus emociones bajo control perfecto. Puedes sentir miedo, ira o frustración, pero estas emociones no te controlan a ti. Tú las controlas a ellas. La cuarta técnica era tiempo del cazador. El águila no se apresura cuando caza. Espera el momento perfecto y entonces actúa con precisión letal. Esta técnica te enseña a percibir el ritmo perfecto de cualquier situación y a actuar exactamente en el momento correcto. La quinta y más poderosa técnica era espíritu invencible. Esta es la técnica más difícil de dominar, y tu tatarabuelo tardó años en comprenderla completamente. Se trata de conectar con algo más grande que tú mismo, de entender que eres parte de una línea de guerreros que se extiende a través del tiempo. Cuando domines esta técnica, será imposible derrotarte verdaderamente, porque aunque pierdas una batalla, nunca perderás la guerra. Antonio pasó las siguientes 2 horas explicando en detalle cada técnica, cómo practicarlas y cómo adaptarlas específicamente al tenis. Era un conocimiento increíblemente complejo, pero Carlos absorbía cada palabra como una esponja. Hay una última cosa, dijo Antonio cuando estaba llegando al final de sus fuerzas. En el desván de la casa familiar, detrás de la viga central, hay una caja de madera que contiene los escritos originales de tu tatarabuelo. Incluyen no solo las descripciones detalladas de las técnicas, sino también su diario personal, donde cuenta sus aventuras como espía y sus encuentros con el monje tibetano. Carlos se sintió abrumado por la cantidad de información que había recibido. Abuelo, ¿por qué me estás contando todo esto ahora? ¿Por qué no esperaste a que fuera mayor? Antonio sonrió con ternura. Porque ya eres mayor, Carlitos. Y porque he visto cómo juegas al tenis. Tienes talento natural, sí, pero también tienes algo más. Tienes el alma de un guerrero, como tu tatarabuelo. Estas técnicas no te harán mejor tenista inmediatamente, pero si las practicas con disciplina, te convertirán en algo más que un campeón. Te convertirán en una leyenda. Esa noche, Antonio García cerró los ojos por última vez, pero no antes de hacer que Carlos le prometiera una vez más que mantendría el secreto familiar y que honraría la tradición que había comenzado más de 100 años atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Carlos. El funeral de su abuelo fue un evento que reunió a toda la familia extendida, pero Carlos se sentía como si llevara un peso secreto que nadie más podía comprender. Durante la ceremonia, recordaba constantemente las palabras de Antonio y se preguntaba si realmente sería capaz de dominar las técnicas ancestrales. Una semana después del funeral, Carlos decidió buscar la caja que su abuelo había mencionado. Subió al desván de la casa familiar con una linterna y comenzó a examinar la viga central. Después de varios minutos de búsqueda, encontró una pequeña sección de madera que parecía diferente del resto. Al presionarla, se abrió un compartimento secreto que revelaba una caja de madera tallada con intrincados diseños. Dentro de la caja, Carlos encontró exactamente lo que su abuelo había prometido: un diario de cuero encuadernado con la caligrafía elegante del siglo XIX, varios mapas detallados de España y otros países, y lo más sorprendente de todo, una serie de fotografías amarillentas que mostraban a un hombre que se parecía extraordinariamente a Carlos con un monje vestido con túnicas naranjas.
El diario de Carlos Alcaraz Fernández era una ventana fascinante a un mundo que el joven tenista nunca había imaginado. Las entradas describían misiones secretas, encuentros clandestinos y momentos de peligro extremo. Pero las páginas más interesantes eran aquellas donde describía su encuentro con el monje tibetano, a quien llamaba Maestro Tenzin. Según el diario, el Maestro Tenzin había llegado a España huyendo de conflictos en el Tíbet, y había buscado refugio en un monasterio cerca de Barcelona. El tatarabuelo Carlos lo había conocido durante una misión relacionada con contrabando de armas, y había quedado fascinado por las habilidades mentales extraordinarias del monje. El maestro Tenzin puede permanecer inmóvil durante horas sin que ni siquiera parezca estar respirando, había escrito el tatarabuelo. Pero cuando se mueve, es como si pudiera predecir el futuro. Me ha enseñado que la mente humana es capaz de mucho más de lo que creemos posible. Las descripciones detalladas de las 5 técnicas en el diario eran mucho más complejas que lo que Antonio había podido explicar en sus últimas horas. Había diagramas, ejercicios específicos y advertencias sobre los peligros de practicar las técnicas incorrectamente. Carlos comenzó a practicar las técnicas inmediatamente, siguiendo meticulosamente las instrucciones del diario. Al principio, los resultados fueron sutiles. La visión del águila le ayudaba a anticipar mejor los movimientos de sus oponentes durante los entrenamientos. La respiración de las montañas le proporcionaba una calma que nunca había experimentado antes, incluso en los momentos más tensos de los partidos. Pero fue la tercera técnica, corazón de acero, la que produjo el cambio más notable. Carlos descubrió que podía mantener sus emociones bajo control incluso cuando perdía puntos importantes o cuando enfrentaba situaciones frustrantes. Esta nueva estabilidad emocional se reflejó inmediatamente en la consistencia de su juego. Los meses siguientes fueron un periodo de transformación gradual pero constante para Carlos. Siguió las instrucciones del diario religiosamente, practicando las técnicas durante horas cada día. Sus entrenadores notaron cambios en su juego, pero no podían explicar exactamente qué había cambiado. La cuarta técnica, tiempo del cazador, fue la más difícil de dominar. Requería una comprensión intuitiva del ritmo del juego que iba más allá de la técnica o la estrategia. Carlos tuvo que aprender a sentir cuándo era el momento exacto para acelerar el juego, cuándo ralentizarlo y cuándo atacar con máxima agresividad. Pero fue cuando comenzó a trabajar en la quinta técnica, espíritu invencible, que Carlos verdaderamente comprendió la magnitud de lo que su abuelo le había transmitido. Esta técnica no se trataba solo de tenis o de competición, se trataba de conectar con algo más grande que él mismo, de entender su lugar en la continuidad de su familia y de la historia. Durante una sesión de meditación particularmente intensa, Carlos experimentó lo que solo podía describir como una visión. Se vio a sí mismo no solo como Carlos Alcaraz el tenista, sino como el último eslabón de una cadena que se extendía hacia atrás a través de generaciones de hombres fuertes que habían enfrentado sus propios desafíos con coraje y determinación. El primer gran test de las técnicas llegó durante un torneo importante cuando Carlos se encontró perdiendo 2 sets contra un oponente que había estudiado minuciosamente su juego. En el pasado, esta situación habría generado pánico y frustración. Pero en lugar de eso, Carlos activó la respiración de las montañas y sintió como la calma se extendía por su cuerpo. Utilizando la visión del águila, pudo ver patrones en el juego de su oponente que antes habían pasado desapercibidos. Con corazón de acero, mantuvo sus emociones bajo control mientras ejecutaba un comeback que sorprendió a todos los espectadores. Y cuando llegó el momento crucial del quinto set, el tiempo del cazador le permitió encontrar el momento perfecto para el golpe ganador. Pero fue después del partido, cuando estaba solo en el vestuario, que Carlos sintió verdaderamente el poder del espíritu invencible. No se trataba solo de haber ganado el partido, se trataba de la comprensión de que llevaba dentro de sí la fuerza acumulada de generaciones de guerreros de su familia. En los años siguientes, Carlos continuó perfeccionando las técnicas mientras su carrera tenística alcanzaba nuevas alturas. Los comentaristas y analistas notaban algo diferente en su juego, una calma sobrenatural bajo presión, una capacidad casi sobrehumana para anticipar los movimientos de sus oponentes y una resistencia mental que parecía inagotable. Pero Carlos nunca reveló el secreto de su transformación. Como había prometido a su abuelo, mantuvo el método del águila como un secreto familiar, practicándolo en privado y honrando la memoria de Antonio y del tatarabuelo Carlos Alcaraz Fernández. El diario se convirtió en su posesión más preciada, y cada noche, después de los entrenamientos y los partidos,
dedicaba tiempo a leer las reflexiones de su antepasado y a añadir sus propias experiencias y refinamientos a las técnicas ancestrales. Pero quizás lo más importante era que Carlos había encontrado un propósito que iba más allá del tenis. Se veía a sí mismo como el guardián de una tradición familiar sagrada, y sabía que algún día, cuando encontrara al miembro apropiado de la próxima generación, transmitiría el método del águila tal como su abuelo se lo había transmitido a él. Y cada vez que pisaba una cancha de tenis, Carlos llevaba consigo no solo su propio talento y entrenamiento, sino también la sabiduría acumulada de más de 100 años de tradición familiar secreta. Era un guerrero moderno que luchaba sus batallas en las canchas del mundo, pero que estaba conectado con una línea de guerreros que se extendía hacia atrás a través del tiempo, todos unidos por el secreto que Antonio García había susurrado en su lecho de muerte. En nuestra familia hay un secreto que nadie ha sabido jamás.